La primera vez que sorprendí a mi madrastra intentando cambiar la contraseña de mi cuenta bancaria. No grité. No lloré. Me senté en la mesa de la cocina de mi padre, junté las manos como me enseñaron a mantener la calma, y esperé, porque yo ya sabía algo que ellos no. El ejército no deposita dinero en mi cuenta cada mes solo porque sí. Lo hace por razones que ninguno de los dos se había molestado en preguntar en 15 años. Y antes de que terminara esa semana, mi padre iba a entender exactamente por qué el gobierno confiaba en mí más de lo que él jamás lo había hecho. Me llamo Jennifer Hayes. Tengo 35 años y soy teniente coronel en el ejército de los Estados Unidos. He pasado la mayor parte de mi vida adulta en lugares que muchos ni siquiera podrían ubicar en un mapa, haciendo trabajos de los que no siempre puedo hablar. Regresando a un país que parece cambiar un poco más cada vez que parpadeo. Hace 2 semanas, por fin obtuve permiso. 14 días. Sin despliegues, sin informes, sin botas golpeando la grava a las 4 de la mañana. Solo silencio. Aterricé en Charlotte un martes por la tarde, y mi padre me recogió en el aeropuerto con esa misma sonrisa torcida que ha tenido desde que yo era niña. La que antes significaba que todo iba a estar bien. Debí saber que no podía confiar tan fácilmente en una sonrisa. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años, justo antes de graduarme como oficial. El cáncer se la llevó rápido, más rápido de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para aceptar. 2 años después, mi padre se casó con Linda. No la odié por eso. El duelo hace cosas extrañas con la gente, y yo entendí, o al menos me convencí de entender, que él necesitaba a alguien. Lo que no esperaba era lo rápido que Linda empezaría a tratar mi vida como si fuera un recurso que debía administrarse. La verdad es que nunca le he pedido dinero a mi familia. Ni para la universidad, ni para mi primer auto, ni cuando apenas sobrevivía con el sueldo de teniente en un departamento de una sola habitación, con un colchón en el suelo. Todo lo que tengo lo construí con mis propias manos, con disciplina, con sacrificio. Esa independencia es lo único en este mundo que es completamente mío. Por eso, cuando crucé la puerta de la casa de mi padre esa primera noche, todavía con la maleta en la mano, y lo primero que dijo Linda no fue bienvenida a casa, sino ¿y de cuánto fue el bono esta vez? Algo dentro de mi pecho se quedó completamente inmóvil. Me reí, como si nada. Le dije que era información clasificada, lo cual ni siquiera era una broma. No realmente. Ella también se rió, pero no era una risa genuina. Era la risa de alguien que está guardando datos para después. Esa noche, durante la cena, empecé a notar cosas que antes no había querido ver. Linda preguntó sobre mi sueldo base como si ya tuviera una cifra en mente. Mencionó mi compensación por riesgo casi con la misma naturalidad con la que alguien habla del clima. Sabía de mis aportaciones al TSP. Sabía de una cuenta de ahorros que no había tocado en 3 años. No eran suposiciones. Eran datos. Datos precisos, exactos, que yo nunca había compartido con ella. Miré a mi padre. Cortaba su pollo con la mirada hacia abajo, en silencio. La familia debe compartir lo que tiene, dijo Linda, tomando su copa de vino como si acabara de decir algo tan obvio como que el cielo es azul. Eso es lo que hace la familia, Jennifer. Sentí como la mandíbula se me tensaba, pero mantuve la voz firme. 12 años en el ejército te enseñan a no dejar que el rostro revele lo que por dentro te está gritando el entrenamiento. No estoy en desacuerdo con eso, Linda, le dije. Pero compartir implica que yo sé que se está compartiendo, ¿y con quién? Ella me sonrió como se le sonríe a un niño que acaba de decir algo ingenuo. Mi padre no levantó la mirada. Y fue en ese momento cuando entendí, de verdad, que algo había estado ocurriendo en esa casa mucho antes de que yo volviera a cruzar esa puerta. Algo paciente, algo que se había ido construyendo en silencio, ladrillo por ladrillo, mientras yo estaba lejos, haciendo un trabajo que no me permitía mirar hacia atrás. Más tarde esa noche, no pude dormir. Tal vez era el jet lag. O tal vez era esa sensación fría, pequeña, instalada en el estómago. La misma sensación que me da en el campo justo antes de que algo salga mal, incluso antes de poder ponerle nombre. Abrí la app del banco más por costumbre que por sospecha, solo para revisar el saldo como siempre lo hago. Y ahí estaba.
Una alerta de inicio de sesión, luego otra. Varios intentos, repartidos a lo largo de las últimas semanas, desde un dispositivo que no reconocía, en horarios en los que yo habría estado dormido o de servicio. Me quedé sentado en la habitación de invitados de la casa de mi padre, a oscuras, con la luz del teléfono iluminándome las manos, y sentí como algo cambiaba dentro de mí. No era pánico, no todavía. Era algo más frío, algo más útil que el pánico. Porque si hay algo que el ejército me enseñó mejor que disparar, mejor que liderar, mejor que cualquier habilidad táctica que tenga, es esto: cuando encuentras la primera señal de una intrusión, no reaccionas. Investigas. Reúnes todo. Y luego, cuando estás listo, cierras la puerta de tal manera que quien intentó entrar jamás vuelve a encontrar el camino. Dejé el teléfono en la mesita y, por primera vez desde que había llegado, me permití mirar de verdad a mi familia. No a la que recordaba, sino a la que había crecido en silencio hasta convertirse en algo que ya no reconocía. No le dije nada a mi padre ni a Linda. A la mañana siguiente, hice café, desayuné, dejé que la conversación se moviera hacia cosas fáciles, seguras: el clima, mi vuelo, si quería ir a la casa del lago ese fin de semana. Sonreí cuando tocaba. Pregunté por el jardín de Linda. He pasado toda mi vida adulta aprendiendo a mantener el rostro en calma mientras mi mente recorre 100 escenarios al mismo tiempo. Y esa mañana, sentado en la mesa de mi padre con el café enfriándose, los recorrí todos. Porque cuando creces, empiezas a recordar las conversaciones de otra manera, sobre todo cuando tienes un motivo para volver a ellas. Pensé en el año en que cumplí 26, justo después de que mi madre falleciera y antes de que Linda se instalara por completo en la casa. Mi padre se acercó con una carpeta, mi acta de nacimiento, un viejo bono de ahorro, una copia de mi número de seguro social. Déjame guardarlos por ti, me dijo. Siempre estás moviéndote con el ejército, es más fácil si se quedan en un solo lugar. Yo era joven. Estaba de luto. Dije que sí sin pensarlo 2 veces, porque era mi padre quien lo pedía, y en mi cabeza no existía una versión de ese hombre capaz de hacerme daño. No había vuelto a pensar en esa carpeta en casi 10 años. Esa misma tarde, mientras Linda estaba fuera en lo que ella llamaba su club de lectura, aunque nunca la vi llevar un solo libro, le pregunté a mi padre con naturalidad si todavía tenía mis papeles. Dudó lo suficiente como para que yo lo notara, y luego dijo que estaban en la oficina, en el cajón de abajo del archivero. Los encontré exactamente donde dijo. Pero ya no eran solo mis documentos. Había fotocopias que no recordaba haber hecho. Un estado de cuenta impreso de una cuenta que yo había cerrado años atrás, una a la que estaba seguro de no haberle dado acceso a nadie. Y una nota adhesiva, con una letra que no era la de mi padre, con una serie de números que me tomó un minuto reconocer como parte de la información de mi antigua cuenta. Me quedé de pie en esa oficina, con la carpeta en las manos, y sentí como algo dentro de mí se volvía completamente silencioso, completamente enfocado. Como justo antes de entrar a una sesión donde lo que está en juego es más alto de lo que cualquiera en la sala está dispuesto a admitir. No confronté a nadie ese día. He aprendido, en más situaciones de las que puedo contar, que confrontar sin pruebas es solo ruido. Y el ruido le da al otro lado tiempo para limpiar todo antes de que entiendas realmente a qué te enfrentas. Así que subí a la habitación de invitados, abrí la laptop y me puse a trabajar como lo haría en cualquier operación. Cambié todas las contraseñas. No solo las obvias, las de mi cuenta corriente o de ahorros, sino también los correos de recuperación vinculados, las preguntas de seguridad, los números de autenticación en 2 pasos. Llamé a la línea de fraude de mi banco y me quedé en espera 40 minutos, con las rodillas moviéndose bajo el escritorio, pidiéndoles que marcaran mi cuenta ante cualquier intento de acceso. Sin importar qué tan legítimo pareciera en el papel. Solicité también el historial completo de inicios de sesión de los últimos 6 meses. Mientras esperaba, me quedé mirando una foto vieja en el buró. Era de mi mamá y de mí, tomada quizá 2 años antes de que muriera. Las dos estábamos riéndonos de algo fuera del encuadre, algo que ya no lograba recordar. Y no fue la primera vez en esa semana que me pregunté qué diría ella si pudiera ver a quien había dejado entrar mi padre en nuestras vidas, y lo que esa persona había estado haciendo, en silencio, con lo poco que quedaba de la mía. Al fin,
La representante del banco regresó a la línea con información que confirmó lo que ya sentía en el fondo. En los últimos 2 meses había habido 3 intentos de verificar la identidad en mi cuenta, usando datos personales que solo alguien cercano a mi familia podría conocer, el apellido de soltera de mi madre, la dirección donde crecí, el nombre de mi primera mascota. Ninguno de los intentos tuvo éxito. Las medidas de seguridad que había configurado años atrás, más por costumbre que por miedo, habían resistido. Pero alguien lo había intentado varias veces, y no pensaba detenerse. Esa noche, durante la cena, Linda volvió a mencionar su coche, el mismo del que hablaba desde que llegué. Un modelo más nuevo que había visto en una agencia del centro. Lo dijo como quien menciona algo que ya da por hecho, solo esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Nos ayudaría mucho, comentó, cortando un pedazo de carne con más concentración de la necesaria. La camioneta de tu padre ya está vieja. Y con el saldo de la tarjeta de crédito como está, la verdad nos vendría bien un poco de respiro. Cuando lo dijo, me miró a mí. No a mi padre. A mí. Tú no tienes hijos de los cuales preocuparte, añadió con un tono casi suave, como si me estuviera haciendo un favor al recordármelo. No es como si ese dinero fuera algo realmente importante. Sonreí. No fue una sonrisa cálida, ni intenté que lo fuera. Es una forma interesante de ver mi vida, Linda, le dije. Mi padre soltó una risa nerviosa, de esas que usa cuando quiere que la conversación pase de largo sin enfrentar lo incómodo. Linda no se rió. Solo me observó, esperando que dijera algo más. No lo hice. Terminé de cenar, le agradecí la comida y me retiré temprano, diciendo que el jet lag todavía me estaba afectando. No era exactamente mentira. Estaba cansada, pero no por el vuelo. Estaba cansada de entender, por fin, que la mujer sentada frente a mí llevaba años construyendo un plan alrededor de mi sueldo, de mi sacrificio, de mis años lejos, y que mi propio padre había ayudado a hacerlo. O simplemente nunca le importó lo suficiente como para darse cuenta. Esa noche, acostada en la oscuridad, pensé en todas las misiones en las que había estado. En cómo lo más difícil nunca era el peligro, sino la espera. Observar, reunir información, dejar que el otro lado crea que tiene la ventaja, hasta el momento en que deja de tenerla. Cerré los ojos y me repetí lo mismo que le digo a cada soldado bajo mi mando antes de algo complicado. La paciencia no es debilidad. La paciencia es como se gana. 3 días después, mi teléfono sonó mientras corría por el sendero cerca de la colonia de mi padre. Ese tipo de carrera que hago para despejar la mente, para recordar cómo suena mi propia respiración sin disparos ni motores de fondo. El número en la pantalla era del departamento de fraude de mi banco. Bajé el ritmo hasta detenerme. Mi corazón ya latía más rápido, pero no por la carrera. La mujer al otro lado de la línea hablaba con ese tono educado y profesional de quienes están entrenados para dar malas noticias con cuidado. Me dijo que esa mañana había habido otro intento de acceso a mi cuenta. Esta vez, una llamada directa al servicio al cliente. Alguien que decía ser yo llamó para pedir que restablecieran mis credenciales de banca en línea y que agregaran a un usuario secundario a la cuenta. Las respuestas a las preguntas de seguridad eran inquietantemente precisas. Pero el último paso de verificación, el que yo había añadido semanas antes cuando empezaron mis sospechas, requería un código enviado únicamente a mi dispositivo personal. Quien hizo la llamada no lo tenía. La solicitud falló, pero habían grabado la conversación. Cuando la representante me ofreció enviármela por correo, le dije que sí de inmediato. Mis piernas seguían moviéndose casi en automático, mientras mi mente se volvía completamente fría y quieta. Escuché esa grabación de pie en la entrada de la casa de mi padre, con el sudor enfriándose sobre la piel y los lentes oscuros cubriéndome la mirada por si alguien observaba desde una ventana. Era la voz de Linda. Inconfundible.
Su tono cálido, seguro, explicándole a la representante que estaba ayudando a su hijastra, que viajaba constantemente por trabajo, a poner en orden su cuenta. Entré a la casa en menos de 10 minutos. Linda estaba en la cocina, limpiando la barra. Cuando levantó la vista y vio mi cara, algo cruzó por la suya también. No era culpa exactamente. Era más bien molestia, como si la hubiera interrumpido en algo que para ella era completamente normal. Recibí una llamada de mi banco, dije, manteniendo la voz al nivel que uso con un soldado que acaba de cometer un error grave en el campo. Alguien intentó agregarse a mi cuenta esta mañana. Linda dejó el trapo con una precisión excesiva. Solo trataba de ayudar, respondió. Tú estás fuera todo el tiempo, Jennifer. Alguien tiene que vigilar las cosas cuando estás en el extranjero. ¿Quién te dio permiso de llamar a mi banco? Soy la esposa de tu padre, contestó, como si esa frase por sí sola respondiera cualquier pregunta. El dinero en esta familia se comparte. Así funcionan las familias. Así no funciona mi dinero, respondí. En ese momento mi padre entró a la cocina, atraído por la tensión, como siempre pasa con quienes perciben una pelea en la que preferirían no estar. Miró de una a otra, y lo vi hacer lo de siempre, suavizar el momento, intentar mantener la paz en la casa en lugar de enfrentar lo que realmente estaba pasando. Vamos, dijo. No pasó nada. Linda solo quería ayudar. Algo dentro de mí se volvió completamente silencioso. Ese tipo de silencio que llega justo antes de dejar de hacer preguntas y empezar a dar órdenes. ¿Qué no pasó nada? Repetí. Papá, alguien llamó a mi banco haciéndose pasar por mí. Eso no es ayuda. Eso es fraude. Es una palabra muy fuerte, dijo, con la voz tensándose. Es la palabra correcta. Linda cruzó los brazos y levantó el mentón, como hacen las personas cuando deciden que ellas son las que están siendo atacadas. Te crié durante 15 años, Jennifer. Creo que me he ganado un poco de confianza. Sentí algo moverse dentro de mí, detrás del pecho. Algo que llevaba tiempo acumulándose desde que encontré esa carpeta en la oficina de mi padre, desde las alertas de inicio de sesión, desde cada pequeño exceso que había decidido observar en lugar de ignorar. Me enderecé, como lo hago cuando hablo frente a un grupo que necesita entender de inmediato, sin dudas, que la conversación ha cambiado. Papá, dije, mirándolo directo, con la voz firme de una manera que los dejó a ambos inmóviles. ¿Sabes por qué el ejército me paga? La cocina quedó en silencio. Hasta el refrigerador parecía sonar más bajo. Mi padre parpadeó, desconcertado por la pregunta, como siempre pasa cuando alguien cree que ya conoce la respuesta. Porque eres oficial, dijo despacio. Por tu rango. No, respondí. No es por eso. Linda abrió la boca para decir algo, alguna evasiva, algún comentario para minimizar el momento. Levanté una mano, sin agresividad, lo suficiente para detenerla antes de que empezara. Necesito que los dos escuchen esto de verdad, dije, porque era evidente que ninguno entendía lo que habían estado intentando tomar. El rostro de mi padre se había puesto pálido, de ese pálido que aparece cuando alguien se da cuenta, demasiado tarde, de que una conversación que creía controlar ya se le escapó por completo de las manos. Respiré hondo, como lo hago antes de entrar a un lugar donde el resultado importa más que mi propia comodidad, y empecé. No levanté la voz. Nunca lo he necesitado para que alguien entienda que cruzó una línea. El volumen es el recurso de quienes no confían en que sus palabras tengan peso. Yo sí confío en las mías. El ejército no me paga por ser tu hija, dije, mirando a mi padre con la voz firme, sin prisa. No me paga por un apellido ni porque alguien en esta familia haya decidido que le debo algo. Me paga porque cada centavo me lo gané en lugares que ustedes nunca van a tener que imaginar. Mi padre abrió la boca,
pero no salió nada. Linda seguía con los brazos cruzados, aunque su postura había cambiado un poco. La seguridad en sus hombros ya no era la misma. ¿Quieren saber qué representa ese dinero?, pregunté, sin esperar respuesta, porque no era una pregunta. Representa 4 despliegues. Representa cumpleaños que me perdí, los míos y los de otros. Representa mañanas de Navidad en una tienda de campaña, en lugar de una mesa, escuchando la voz de mi madre por una conexión satelital defectuosa, porque esa era la única versión de hogar que podía tener ese año. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Por primera vez, vi a mi padre mirarme de verdad. No a la versión que había construido en su cabeza, la hija que regresaba un par de veces al año con una maleta y un cheque, sino a la persona que tenía enfrente. Representa amigos, continué, y mi voz se quebró apenas en esa palabra, porque hay cosas que nunca se vuelven fáciles de decir. Personas con las que entrené, personas a las que lideré, personas que no regresaron. He escrito cartas a padres que enterraron a sus hijos a los 23 años. He estado firme mientras doblaban una bandera en forma de triángulo para entregársela a una madre que no podía dejar de temblar. Eso es ese dinero. No es suerte. No es un bono por presentarme. Es el peso de todo lo que he cargado para que la gente en este país pueda vivir sin tener que pensar en nada de eso. La cocina quedó en un silencio tan profundo que se alcanzaba a escuchar el reloj sobre la estufa marcando cada segundo. Me giré hacia Linda. Así que cuando le dices al banco que estás ayudando a administrar mi cuenta, entiende lo que realmente estás haciendo. Estás intentando poner las manos sobre algo que no te pertenece, y lo haces sin mi permiso, sin mi conocimiento y sin ningún derecho. La mandíbula de Linda se tensó. No quise hacer daño, Jennifer. La intención no cambia el hecho de que pasó 3 veces, respondí. La carpeta en la oficina de mi padre tampoco fue un accidente. Alguien fotocopió documentos que no le pertenecían. Alguien anotó números de cuenta que no tenía derecho a anotar. El rostro de mi padre pasó de pálido a un gris apagado. Vi claramente el momento en que todo le cayó encima. No solo lo que Linda había hecho, sino todo lo que él había permitido, simplemente por no hacer una sola pregunta. Dile a tu esposa que deje de tocar mi dinero, dije, mirándolo directamente, con una calma firme, imposible de mover. Mi dinero es mío. No de ella. No tuyo. Mío. Yo me gané el derecho de decidir qué se hace con él, y nadie en esta casa va a decidirlo por mí solo porque compartimos un apellido. La compostura de Linda finalmente se quebró un poco, y algo defensivo cruzó su expresión. Lo hace sonar como si fuera una criminal. No fui yo quien llamó al banco haciéndose pasar por otra persona, respondí. Eso no es una suposición, es un hecho, y hay una grabación que lo confirma. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Ya no había confusión. Era el silencio de 2 personas dándose cuenta de que cualquier acuerdo implícito que hubieran construido con los años, cualquier idea de lo que yo eventualmente toleraría o permitiría, acababa de cerrarse para siempre. Necesita entender dónde está el límite, dije, sin apartar la mirada de mi padre, porque no iba a repetir esa conversación. Luego miré a Linda por última vez y mantuve la voz firme, controlada, como se le habla a alguien que necesita entender que una advertencia no es una amenaza, sino información. Si cruzas esa línea otra vez, esto dejará de ser una conversación cordial. Las manos de mi padre temblaban ligeramente a los costados, aunque creo que él mismo no lo notaba. Me miraba como se mira a alguien que creías conocer por completo, hasta que descubres que hay toda una estructura debajo que nunca viste. Una base hecha de disciplina, de independencia, de años aprendiendo a sostenerse por cuenta propia. Por primera vez desde que crucé esa puerta, vi a mi padre mirarme de verdad. No a la hija que recordaba de los veranos en el lago. No a la niña que se dormía en su hombro durante viajes largos.
sino a alguien más. A alguien que había construido una vida lo suficientemente sólida como para que nadie, ni siquiera la familia, pudiera tomar algo de ella sin que se diera cuenta. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándolos en la cocina con el peso de todo lo que había dicho instalándose entre ellos. A mis espaldas, escuché finalmente a mi padre hablar, con la voz baja, insegura, dirigida a Linda. ¿Qué más has hecho que yo no sepa? No me quedé a escuchar su respuesta. Sabía que necesitaría algo más que palabras para entender la magnitud de lo que había estado ocurriendo en esa casa. No dormí mucho esa noche, pero no fue el tipo de insomnio que nace de la rabia. Fue uno más enfocado, uno que aprendí a usar en lugar de resistir. Para las 4 de la mañana ya tenía una lista. Cada cuenta, cada documento, cada fecha en la que podía recordar que Linda había hecho alguna pregunta que en su momento parecía casual, pero que ahora tenía otro sentido. He dirigido informes de inteligencia con menos preparación que la que puse en esa libreta antes de que saliera el sol. A las 8 llamé a una abogada con la que había trabajado años atrás, cuando redacté mi testamento antes de mi segundo despliegue. Se llamaba Dana Whitfield. Directa, sin sentimentalismos, exactamente lo que la situación requería. Le conté todo. La carpeta en la oficina de mi padre, los intentos de acceso, la llamada grabada. Guardó silencio un momento al otro lado de la línea, y luego dijo algo que no he olvidado desde entonces. Jennifer, esto no es un malentendido entre familiares. Es un patrón. Y los patrones no ocurren por accidente. Me pidió que le enviara copias de todo lo que tenía, y en menos de 2 días, su oficina había armado un panorama más completo del que yo misma estaba preparada para enfrentar. Resultó que la carpeta era apenas el inicio. En los últimos años, Linda había abierto al menos 2 piezas de correspondencia dirigidas a mí que habían llegado por error a la casa de mi padre. Correspondencia bancaria. Estados de cuenta que yo nunca vi y que asumí se habían perdido entre tantos cambios de dirección. En una ocasión, años atrás, había enviado un formulario para actualizar las preferencias de contacto de una cuenta antigua mía, agregando su propio correo electrónico como contacto secundario. No funcionó del todo, pero dejó un rastro digital que el despacho pudo rastrear. También estaba una póliza de seguro de vida que contraté a los 26. Cuando aún no entendía la cantidad de documentos que un soldado acumula sin darse cuenta. En una de las actualizaciones, años después, alguien había intentado agregar a un beneficiario adicional. El intento había sido rechazado por la aseguradora por falta de autorización, pero la solicitud quedó registrada, con fecha, hora, imposible de negar. Nada había funcionado. Ni el banco, ni el correo, ni el formulario del seguro. Pero el éxito nunca fue el punto. El punto era el patrón. Años de intentos silenciosos, pacientes, por meterse poco a poco en la estructura financiera de una vida sobre la que no tenía ningún derecho legal. Estaba sentada en la oficina de Dana, con los documentos extendidos sobre la mesa, y por un momento me permití sentir algo distinto a la disciplina. Me sentí cansada, no por falta de sueño, sino por ese cansancio particular que llega cuando entiendes que la persona que supuestamente cuida de tu padre, que comparte su casa, que se sienta frente a ti en cenas familiares, ha pasado años tratando tu futuro como si fuera una herencia que podía empezar a administrar antes de que tú siquiera aceptaras que existía. Esa misma noche confronté a Linda. Mi padre estaba presente. Los documentos estaban sobre la misma mesa de la cocina donde alguna vez me preguntó de cuánto había sido mi bono. Linda miró los papeles durante un largo momento antes de hablar. Y cuando por fin lo hizo, su voz ya no tenía la seguridad de nuestra primera conversación. Yo solo pensé, dijo despacio, que con el tiempo todo se compartiría. Así funcionan las familias. Jennifer, lo tuyo se vuelve nuestro con el tiempo. No intentaba robarte. No necesitas tener la intención de robar para estar intentando tomar algo sin permiso, respondí.
Ella miró a mi padre, tal vez esperando que suavizara el momento como siempre había hecho. Pero él no dijo nada. Permaneció inmóvil, mirando el formulario del seguro con la firma de su propia hija, falsificada para algo que nunca debió existir. Y ahí, frente a nosotras, algo en él se rompió en silencio. De forma privada, inesperada. No, dije antes de que Linda intentara hablar otra vez. Por eso mismo nunca vas a tener acceso. Ni ahora, ni después. Ni cuando mi padre ya no esté. Ni cuando yo no esté. Esto termina aquí. Esa misma semana, en la oficina de Dana, cerré todo. Reestructuré cada cuenta, reemití cada documento con nuevas autorizaciones. Cerré de forma definitiva cualquier posible punto de acceso. Actualicé mi testamento. Eliminé cualquier documento que vinculara mis finanzas con la dirección de mi padre. Fui levantando, pieza por pieza, un muro que ya no podría cruzarse ni con paciencia ni con insistencia. Linda no discutió la decisión final. Creo que para ese punto ya sabía que no había nada que discutir. Lo que más me sorprendió fue el silencio de mi padre. No era el mismo silencio de antes, el que evitaba el conflicto. Era otro. El de alguien que por fin estaba sumando 15 años de pequeñas concesiones, y no le gustaba el resultado. Mientras guardaba la carpeta con los documentos antiguos para llevármela, mi padre tocó suavemente la puerta del cuarto de visitas. No entró. Se quedó en el pasillo, viéndose más viejo de lo que lo había visto apenas una semana antes. No sabía, dijo. Te lo juro, Jenny. No sabía hasta dónde había llegado. Lo miré por un largo momento. Pensé en mi madre. En el hombre que él había sido antes de que el duelo lo volviera más fácil de influenciar de lo que alguna vez creí posible. Te creo que no sabías todo, respondí en voz baja. Pero sabías lo suficiente como para hacer preguntas que nunca hiciste. No tuvo respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, tampoco esperaba que la tuviera. Durante los 3 días siguientes, casi no habló en la cena. Lo noté observando a Linda de otra manera. No con sospecha exactamente, sino con la atención cuidadosa de alguien que vuelve a leer algo que creía entender, buscando las partes que dejó pasar la primera vez. Al cuarto día, me pidió prestada mi laptop por 1 hora. No pregunté para qué. Yo ya sospechaba lo que estaba buscando, y no iba a interponerme en que lo descubriera por su cuenta. Esa noche llegó a mi habitación con su laptop abierta, los lentes de lectura empujados sobre la frente y una expresión que no le veía desde el funeral de mi madre. Era la cara de un hombre obligado a enfrentar algo que habría dado casi cualquier cosa por seguir creyendo que no era verdad. Revisé nuestros correos, dijo, sentándose despacio en la orilla de la cama, como si sus piernas no estuvieran del todo seguras de sostenerlo. Años de mensajes. Quería ver si se me estaba escapando algo o si solo estaba siendo paranoico. Le pregunté qué había encontrado, aunque ya sabía que la respuesta le iba a doler más de lo que imaginaba. Giró la pantalla hacia mí. Había correos de casi 6 años atrás. Linda escribiéndole a su hermana, a una amiga de su supuesto club de lectura, incluso una vez a un asesor financiero al que, por lo visto, había consultado sin que mi padre lo supiera. En casi todos los mensajes aparecía mi nombre, siempre en el mismo contexto: dinero. Mi sueldo, los pagos por riesgo, mis aportaciones para el retiro. En un correo de casi 4 años atrás, había una frase que mi padre leyó en voz alta, con la voz temblándole apenas. Con el tiempo nos va a ayudar a retirarnos. No tiene hijos. No tiene a nadie más en quien gastar. No es egoísta planearlo. No dije nada. Dejé que las palabras se quedaran en el aire, que hicieran el trabajo que yo no necesitaba hacer. Mi padre cerró la laptop con cuidado, como si de pronto se hubiera vuelto algo frágil. Pensé que te quería, dijo.
de verdad lo creía. Tal vez a su manera, respondí. Pero querer a alguien y verlo como un recurso no es lo mismo, papá. Se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Pasa más seguido de lo que crees. Se quedó en silencio largo rato, mirando sus manos. No dejo de pensar en tu madre, dijo al final. Ella nunca te pidió nada. Ni cuando estábamos apretados, ni cuando el techo necesitaba arreglarse y vivíamos al día esos últimos años antes de que enfermara. Siempre decía que ustedes dos se levantaban juntos, no a costa del otro. Sentí que algo se apretaba dentro de mi pecho. Una tristeza que casi nunca me permito sentir, porque la disciplina y el duelo no conviven bien. He pasado tanto tiempo entrenándome para no sentir en momentos inconvenientes que a veces se me olvida cómo dejar que las emociones lleguen. A ella le habría dolido esto, dije en voz baja. No por el dinero, sino por lo que revela. Por lo fácil que es para la gente convencerse de que tomar es lo mismo que cuidar. Mi padre asintió despacio, y por primera vez vi en su rostro algo que se parecía a la vergüenza. No una vergüenza superficial, de esas que se usan para salir rápido de una conversación, sino una real, silenciosa, de las que se quedan mucho después de que el momento pasa. Debí haber hecho más preguntas, dijo. Cada vez que ella mencionaba tus finanzas, una parte de mí sabía que algo no estaba bien. Pero era más fácil dejarlo pasar. Más fácil que aceptar que mi esposa podía estar haciendo algo que no podía justificar. Eso es lo que necesito que entiendas, respondí, manteniendo la voz suave al ver cuánto le costaba admitirlo. Nunca se trató solo del dinero, papá. Se trató de que elegiste la comodidad en lugar de protegerme. Cada vez que decías que no pasaba nada, estabas eligiendo la paz en tu casa por encima de la verdad que tenías enfrente. No discutió. Se quedó ahí, absorbiéndolo, como un soldado que recibe una verdad que sabe que es cierta, aunque desearía con todo que no lo fuera. Antes de salir de la habitación, se detuvo en la puerta. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Dime y lo haré. No necesito que hagas nada por mí, respondí. Yo ya me protegí. Lo que necesito es que decidas qué tipo de matrimonio estás dispuesto a vivir, ahora que sabes lo que realmente ha estado pasando. Asintió una sola vez, y lo vi caminar por el pasillo hacia la habitación que compartía con Linda, con los hombros cargando un peso que, creo, no se había permitido sentir en años. 2 días después volvió a buscarme, esta vez con algo distinto en las manos. Una carpeta pequeña de cuero que reconocí al instante. La carpeta de mi madre. La que aún tenía su letra en la pestaña. La que no había visto desde el año en que murió. Quiero que la tengas tú, dijo, colocándola con cuidado en mis manos. Debí dártela hace mucho tiempo. Creo que me aferré a ella porque era más fácil que dejarla ir por completo, pero ahora te pertenece a ti, no guardada en un cajón donde alguien más pueda ponerle las manos encima. Esa noche, ya sola, abrí la carpeta. Encontré fotografías que no veía desde hacía más de 10 años. Una carta escrita a mano que mi madre me había dejado y que nunca había tenido el valor de leer. Y una nota pequeña, solo para mí, con una letra que reconocería en cualquier parte del mundo. Protege lo que construyas, Jenny. No porque la gente no merezca bondad, sino porque la bondad sin límites es la forma en que las personas buenas terminan siendo aprovechadas por quienes lo llaman amor. Me quedé ahí sentada durante un largo rato después de leerla, con la hoja temblando ligeramente entre mis manos, entendiendo por primera vez que hay lecciones que no vienen de manuales ni de cursos de liderazgo. Algunas vienen de las personas que te aman lo suficiente como para advertirte, mucho antes de que necesites la advertencia. Mi última mañana en la casa de mi padre llegó más silenciosa de lo que esperaba. Había empacado la noche anterior, como siempre lo hago. Metódica, sin prisa, cada cosa doblada dentro de mi bolsa con la misma precisión que usaría para un despliegue.
Porque hay hábitos que no desaparecen solo porque esta vez vas de regreso a la base y no al otro lado del mundo. Cuando bajé, mi padre ya estaba en la cocina, sentado a la mesa con una caja pequeña frente a él. Linda no estaba, y no pregunté dónde había ido. Hay conversaciones que se llevan mejor sin público, incluso cuando ese público es familia. Quería darte esto antes de que te fueras, dijo, deslizando la caja hacia mí. Dentro estaban los últimos documentos que nunca había recuperado del todo. Mi acta de nacimiento original. Una tarjeta vieja del Seguro Social. Las llaves de una casa en la que no vivía desde los 18. Y una carpeta con papeles financieros de años atrás. Todo lo que Linda había tocado, ahora regresaba completo. Revisé todo, dijo. Todo. Me aseguré de que no quedara nada en esta casa que no estuviera en orden. Miré la caja por un largo momento antes de tomarla. Gracias, dije. Y lo decía en serio, aunque el agradecimiento y el perdón no se pagan con la misma moneda. Y yo aún no estaba lista para usar la segunda. Debí haberte protegido, dijo mi padre, con una voz baja, firme de una forma que no le escuchaba desde hacía años. Toda tu vida debí ser yo quien se interpusiera entre tú y cualquiera que intentara aprovecharse de lo que construiste. En lugar de eso, tuviste que hacerlo sola, como todo lo demás en tu vida. Dejé la caja sobre la mesa y lo miré de verdad. Como aprendí a mirar con los años, más allá de lo que alguien dice, hacia lo que su silencio le ha costado. Debiste respetarme, respondí en voz baja. La protección es para quien no puede defenderse por sí mismo. Yo siempre pude hacerlo, papá. Lo que necesitaba de ti no era protección. Era respeto. Era que hicieras preguntas cuando algo no encajaba, en lugar de elegir lo que mantuviera la paz en tu casa ese día. Asintió despacio, y vi cómo algo finalmente se acomodaba dentro de él. Una comprensión que había tardado demasiados años, y había costado demasiado para llegar. Linda bajó las escaleras justo cuando yo cerraba la cremallera de mi bolsa. Se quedó en la puerta unos segundos y, por primera vez desde que había llegado 2 semanas antes, se veía realmente insegura. La confianza había desaparecido por completo de su postura. Jennifer, dijo. Lo siento. No espero que me creas de inmediato, pero lo siento. Me giré hacia ella y mantuve la voz firme, clara, como cuando necesito que alguien entienda algo sin margen para malinterpretaciones. Creo que te arrepientes de que te hayan descubierto, respondí. Si te arrepientes de lo que hiciste, eso es algo que tendrás que resolver por tu cuenta. Pero quiero dejar algo claro para que no haya confusiones de ahora en adelante. Se quedó en silencio, esperando. Yo dejé que ese momento se extendiera lo suficiente para que entendiera el peso de lo que venía. El perdón no devuelve el acceso, dije. Tal vez algún día encuentre la forma de perdonar lo que pasó aquí. Eso es algo que resolveré a mi ritmo y bajo mis propios términos. Pero el perdón y la confianza son cosas completamente distintas. Y la confianza no es algo que puedas exigir de vuelta solo porque haya pasado el tiempo. Linda no discutió. Para entonces, creo que ya sabía que no quedaba nada por debatir. Solo asintió en silencio y se hizo a un lado para dejarme pasar. Mi padre me acompañó hasta el auto, cargando mi bolsa a pesar de que le dije que yo podía hacerlo. Hay hábitos que tardan más en desaparecer, y decidí que ese era uno que podía dejarle. Al llegar, me abrazó más tiempo de lo habitual. Cuando se separó, tenía los ojos llenos de lágrimas, sin intentar ocultarlas. Te quiero, Jenny, dijo. Sé que eso no arregla lo que permití. Pero necesito que sepas que es verdad. Lo sé, respondí. Querer a alguien y protegerlo no siempre es lo mismo, papá. Creo que eso es algo que ambos aprendimos esta semana. Subí al coche,
Encendí el motor y lo miré por última vez a través de la ventana antes de salir de la entrada. Se quedó ahí, en el jardín, con las manos en los bolsillos, observándome irme como lo hacía cuando me despedía para el entrenamiento básico tantos años atrás. Pero esta vez no parecía preocupado por a dónde iba. Creo que por primera vez entendía exactamente a qué estaba regresando, y lo que me había costado construir una vida lo suficientemente firme como para resistir a quienes intentaron tomar partes de ella en silencio. De camino a la base esa tarde, pensé en todo lo que había pasado en esas 2 semanas. La carpeta en la oficina, la llamada grabada, los correos, la carta de mi madre esperándome en una caja que nunca creí recuperar. Y también pensé en algo que le diría a cualquier soldado bajo mi mando si alguna vez necesitara escucharlo. La gente cree que el ejército nos paga por llevar un rango. Están equivocados. Nos paga por la disciplina, por el sacrificio, por la responsabilidad que cargamos en silencio todos los días, esté alguien mirando o no, y hay una lección que tuve que aprender fuera del ejército. En un lugar para el que ningún entrenamiento te prepara. A veces, la frontera más difícil de defender no es la que está en algún lugar lejano, protegida por cercas, controles y reglas de enfrentamiento. A veces, es la que está dentro de tu propia familia. La que nadie te advierte que tendrás que construir tú mismo, ladrillo por ladrillo, con nada más que tu propia determinación. Si esta historia significó algo para ti, si alguna parte te recordó un límite que has tenido que defender en tu propia vida, me gustaría saberlo. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta noche. Hay muchas más historias como esta por compartir. Asegúrate de seguir acompañándome para no perderte lo que viene. Sigamos adelante.